Él pensó ella era una nadie. Él pensó ella era solo una pobre, tranquila chica. Él la había rescatado de una vida de pobreza. Richard Sterling, un alto ejecutivo de Manhattan, caminó dentro a esa sala de tribunal con una sonrisa de suficiencia, su traje de diseñador y su amante riéndose en la fila de atrás. Él estaba listo para destruir a su esposa Sandra, para dejarla con absolutamente nada excepto la ropa en su espalda. Pero Richard hizo un fatal cálculo. Él no revisó su historial. Él no sabía que la mujer él estaba llamando una sanguijuela no era pobre en absoluto. De hecho, ella poseía el mismo suelo él estaba pisando. Cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron y la Guardia Real entró, la sonrisa de suficiencia de Richard no solo se desvaneció, se hizo añicos. Esta es la historia del karma de tribunal de divorcio más brutal en la historia. Tú no vas a creer cómo esto termina. Las pesadas puertas de roble de la Corte Suprema de Manhattan se abrieron con un gemido que pareció hacer eco la miseria de cada alma dentro. Era el 14 de octubre, un martes lluvioso que convirtió el horizonte de Nueva York en una mancha de carbón y acero. Pero dentro de la sala de Tribunal 304, la atmósfera era eléctrica, aunque completamente unilateral. Richard Sterling entró como si él poseyera el edificio. A los 42, Richard era la imagen del éxito americano moderno. Él era el vicepresidente senior de Sterling Finch, una firma de capital privado que se especializaba en adquisiciones hostiles. Él tenía la mandíbula de una estrella de cine, los fríos ojos azules de un tiburón y un traje brawny a medida que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Él revisó su Rolex, un Daytona de platino, y sonrió con suficiencia. Hoy era el día. Hoy, él finalmente cortaría el peso muerto suelto. Ese peso muerto en su mente era su esposa de 6 años, Sandra. Sentado en la mesa del demandante, Richard se inclinó hacia su abogado, Marcus Stone. Stone era conocido en la ciudad como el carnicero. Él no solo ganaba divorcios, él aniquilaba a la oposición. «¿Ella está aquí ya?», Richard susurró, golpeando su pluma estilográfica contra la mesa de caoba. «Ella está afuera», Stone respondió, su voz un ronroneo ronco. «Ella está tratando de conseguir que su defensor público entienda el papeleo. Es patético. Realmente, Richard, esto va a ser una masacre. Nosotros tenemos el ocultamiento de activos perfectamente estructurado. Ella tendrá suerte si se va con un billete de autobús». Richard rió oscuramente. «Bien, ella no trajo nada a este matrimonio, y no se va a llevar nada. Yo la quiero de vuelta en ese estudio en Queens, donde la encontré. Ella es aburrida, Marcus. Ella es simple. Ella tiene cero ambición. Necesito una mujer que iguale mi estatura». Él miró hacia la parte de atrás de la sala del tribunal. Allí, sentada en la segunda fila, pretendiendo parecer solemne, pero fallando miserablemente, estaba Jessica Bain. Jessica tenía 24, una influencer de estilo de vida en apuros con extensiones rubias, labios que habían visto a los mejores cirujanos en Miami y un hambre por la tarjeta de crédito de Richard que era insaciable. Ella captó la mirada de Richard y le dio un pequeño saludo coqueto, soplando un discreto beso. Ella llevaba un vestido negro ajustado que era completamente inapropiado para la corte, pero a Richard le encantaba. Ella era el trofeo que él sentía que merecía. «Orden, todos de pie», el ujier bramó. El juez Anthony Calvetti entró. Él era un jurista sin tonterías con una reputación por odiar a los que hacían perder el tiempo. Él tomó su asiento y ajustó sus gafas. «Número de expediente 492. Sterling contra Sterling. Consejo. Declaren sus comparecencias».
Marcus Stone para el demandante, Richard Sterling, su señoría. Stone tronó, exudando confianza. Arthur Pendleton para la demandada, señora Sandra Sterling. Una voz suave y temblorosa vino del otro lado. Richard puso los ojos en blanco. Sandra había entrado. Ella se veía exactamente como Richard la describió a sus amigos, ratonil. Ella llevaba un cardigan de lana gris que le quedaba 2 tallas grande, una simple falda negra y zapatos planos sensatos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado y suelto, y no llevaba maquillaje. Ella mantenía su cabeza baja, agarrando una cartera de cuero maltratada. Para el mundo exterior, ella parecía una mujer derrotada antes de que la lucha siquiera hubiera comenzado. Ella parecía una mujer que había sido aplastada por el peso del éxito de su marido. Arthur Pendleton. Su abogado tampoco inspiraba mucha confianza. Él era un hombre anciano, quizás de 70, con un traje arrugado y un maletín que parecía haber sobrevivido a una guerra. Él torpemente manejó sus papeles, dejando caer una pluma mientras se ponía de pie. Richard se rió audiblemente. Jessica se rió en la parte de atrás. «Señor Stone, proceda», el juez Calvetti dijo, ya luciendo aburrido. «Su señoría», Stone comenzó, paseándose por el suelo. «Estamos aquí para demostrar que este matrimonio está irremediablemente roto debido a la completa falta de contribución de la demandada. Mi cliente, el señor Sterling, es un titán de la industria. Él ha construido un imperio. La señora Sterling, por otro lado, no ha trabajado un día en los últimos 6 años. Ella se sienta en casa. Se aclara la garganta. Ella no contribuye nada a las finanzas del hogar y ahora tiene la audacia de exigir pensión alimenticia». Stone hizo una pausa para un efecto dramático, señalando con un dedo acusatorio a Sandra, quien estaba mirando sus manos. «Tenemos evidencia, su señoría, de que la señora Sterling es meramente una cazafortunas que atrapó a mi cliente en matrimonio. Estamos solicitando una disolución completa de los activos con 0 manutención conyugal. Estamos ofreciendo un acuerdo único de 10,000 para ayudarla a reubicarse. Dado que ella entró al matrimonio con deudas, encontramos esto generoso». Una onda de shock recorrió a los pocos observadores en la corte. Richard Sterling valía un estimado de $50 millones. Ofrecer a su esposa $10,000 fue una bofetada en la cara tan fuerte que dejó una marca. Sandra no se inmutó. Ella no lloró. Ella solo se ajustó sus gafas. «Señor Pendleton», el juez preguntó, «¿desea su cliente responder a esta oferta?» El viejo abogado Arthur se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era extrañamente calmada. «Su señoría, mi cliente rechaza la oferta. No estamos pidiendo la mitad de los activos del señor Sterling». Richard se reclinó, susurrando a Stone. «Mira, ella sabe que no puede ganar. Ella se va a rendir». «Sin embargo», Arthur continuó, «estamos pidiendo una auditoría completa de las cuentas offshore del señor Sterling en las Islas Caimán, específicamente la compañía fantasma Jupiter Holdings, que él usó para comprar el ático en la Quinta Avenida para su asociada, la señorita Jessica Vane». La sala se quedó en un silencio mortal. El rostro de Richard se puso de un tono violeta pálido. Él le lanzó una mirada a Jessica, cuya mandíbula se había caído. ¿Cómo sabían sobre Jupiter Holdings? Esa cuenta estaba enterrada bajo 3 capas de anonimato corporativo. «¡Objeción!», Stone rugió. «Relevancia y puramente especulativo». «Denegada», el juez Calvetti dijo, inclinándose hacia adelante, su interés de repente en su punto máximo. «Si los bienes conyugales fueron usados para comprar propiedades para un tercero, eso es muy relevante. Proceda, señor Pendleton». Richard apretó sus puños debajo de la mesa. Él miró a Sandra,
Ella ya no estaba mirando el suelo, ella había levantado su cabeza. Por una fracción de segundo, Richard vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. No era miedo, no era tristeza, era acero frío y duro. Pero tan rápido como apareció, ella volvió a bajar la mirada, regresando al papel de la ama de casa sumisa. Richard sacudió su cabeza. Es una casualidad, él pensó. Ella simplemente tuvo suerte y encontró un recibo. Yo la aplastaré. Los guantes están fuera. Richard siseó a su abogado. Destrúyela, Marcus. Saca a relucir a su familia. El receso de la sala del tribunal fue llamado para el almuerzo, y la tensión en el pasillo era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Richard Sterling estaba cerca de las máquinas expendedoras, escribiendo agresivamente en su BlackBerry, liquidando activos y moviendo fondos antes de que la corte pudiera congelarlos. Richard, cariño. Jessica gimió, colgándose de su brazo. ¿Por qué ese viejo dijo mi nombre? Dijiste que mi nombre no aparecería. Esto es malo para mi marca. Tengo un acuerdo de patrocinio con una compañía de té desintoxicante. No puedo ser vista como una rompehogares en los registros de la corte. Richard la apartó bruscamente. Cállate, Jessica. Es una táctica estándar. Están fanfarroneando. Quieren un acuerdo. Quieren que yo entre en pánico y escriba un cheque por $1 millón solo para que se vayan. Bueno, no lo voy a hacer. Él miró por el pasillo. Sandra estaba sentada en un banco de madera, comiendo un sándwich que había traído de casa en una bolsa de plástico. Ella se veía patética. Richard se acercó a ella, sus caros zapatos haciendo clic en el linóleo. Él se cernió sobre ella. Sandra, él dijo, su voz goteando con falsa lástima. Ella levantó la vista, masticando lentamente. Richard, mírate, él se burló, comiendo un sándwich de mortadela en un juzgado. ¿Es así realmente como quieres salir? Te estás avergonzando a ti misma. Me estás avergonzando a mí. Solo estoy almorzando, Richard, ella dijo suavemente. Toma los 10,000, él siseó, inclinándose más cerca para que nadie más pudiera escuchar. Toma los 10,000 y desaparece porque si volvemos ahí dentro, Marcus va a sacar a relucir tu pasado. Vamos a hablar de cómo te encontré trabajando como camarera en ese bar de mala muerte en Brooklyn. Vamos a hablar de cómo no tienes familia, ni título, ni pedigrí. Tú eres una nadie, Sandra. Yo te hice y yo te puedo romper. Sandra dejó de masticar. Ella cuidadosamente envolvió el resto de su sándwich en el papel de plástico y lo puso en su bolsa. Ella se puso de pie. Incluso con sus zapatos planos, ella se mantenía con una postura sorprendentemente majestuosa. Tú no me encontraste en un bar de mala muerte, Richard, ella dijo, su voz tranquila y medida. Tú me encontraste en un club de jazz. Yo no era una camarera. Yo estaba ayudando al dueño que era un amigo. Lo mismo. Richard agitó su mano despectivamente. Tú eras pobre. Tenías agujeros en tus zapatos. Me gustaban esos zapatos. Ella dijo simplemente. Richard, te voy a dar una oportunidad. Detén esto. Detén las mentiras. Admite la infidelidad. Acepta una división justa de los activos adquiridos durante el matrimonio y terminemos esto en silencio. No quiero tus millones. Solo quiero lo que es justo. ¿Justo? Richard rió, un sonido áspero y ladrado. Justo es lo que yo diga que es. ¿Quieres una guerra? La tienes. Me aseguraré de que ni siquiera puedas conseguir un trabajo limpiando baños en esta ciudad. Cuando termine contigo, él se dio la vuelta y se apresuró de regreso hacia Jessica, quien estaba ocupada revisando su maquillaje en la cámara de su teléfono. ¿Qué dijo ella? Jessica preguntó. Ella intentó rogar. Richard mintió. Ella sabe que está acabada. De vuelta dentro de la sala del tribunal,
La atmósfera había cambiado. El juez Calvetti parecía molesto. El descubrimiento del apartamento escondido para la amante lo había irritado. A él no le gustaban los mentirosos. Señor Stone, puede continuar con sus argumentos iniciales, el juez dijo. Marcus Stone se puso de pie, abotonándose su chaqueta. Él le dio a Sandra una sonrisa depredadora. Su señoría, para entender por qué la demandante no merece nada, debemos mirar su carácter. Ella afirma ser una esposa solidaria. Sin embargo, durante 6 años, ella se ha negado a asistir a las galas de la empresa. Ella se niega a viajar con el señor Sterling a importantes reuniones de negocios en París y Milán. Ella lo aísla. Ella es antisocial y poco refinada. Stone tomó un documento. Además, hemos realizado una verificación de antecedentes de la señora Sterling, o debería decir Sandra Doe. Parece que la señora Sterling no tiene un certificado de nacimiento en los Estados Unidos. Ella afirma ser de un pequeño pueblo en Europa. Sin embargo, no hay registros de que se haya graduado de la universidad a la que dijo asistir. Ella es una estafadora, su señoría. Una vagabunda que se aferró a un hombre americano rico. El abogado de Sandra, Arthur, no objetó. Él simplemente se sentó allí, puliendo sus gafas con un pañuelo. Ella es una mujer sin historia, Stone continuó, su voz elevándose. Una mujer sin posición. Ella no aporta nada a la mesa excepto engaño. Mi cliente, un hombre de alta sociedad, fue engañado. Pedimos a la corte que anule este matrimonio por motivos de fraude, dejándola absolutamente sin nada. Richard sonrió con suficiencia. Este era el golpe mortal. La anulación significaba que ella ni siquiera era una divorciada. Ella era una extraña. El juez miró a Sandra. Señora Sterling, su consejo puede responder. Arthur Pendleton se puso de pie. Él no miró sus notas. Él miró directamente a Richard. Mi cliente, Arthur comenzó, su voz, de repente perdiendo su temblor, resonando con un profundo poder de barítono, es de hecho una persona muy privada. Ella valora la discreción por encima de todo. Por eso no asistió a las ruidosas y borrachas galas que el señor Sterling disfruta. Por eso no viajó a Milán para ver al señor Sterling engañarla con su secretaria en 2021 o con la señorita Vane en 2023. Objeción, Stone gritó. Retirada, Arthur dijo con calma. En cuanto a su historia, el señor Stone tiene razón. Sandra Sterling no tiene un certificado de nacimiento en los Estados Unidos y no se graduó de la Universidad de Zúrich como una estudiante común. Arthur caminó al centro de la sala. Usted ve, el señor Sterling estaba tan obsesionado con su propia voz. Él nunca realmente escuchó a su esposa. Él nunca preguntó sobre su infancia en las montañas de Eldoria. Él nunca preguntó por qué ella hablaba 4 idiomas con fluidez. Él simplemente asumió que porque ella era callada, ella era débil. Porque ella no usaba diamantes, ella era pobre. Arthur se volvió hacia el ujier. Su señoría, la defensa llama a su primer testigo, pero solicitamos un breve receso para limpiar los protocolos de seguridad. ¿Protocolos de seguridad? El juez frunció el ceño. ¿Para un testigo? Sí, su señoría, Arthur dijo. El testigo está bajo protección diplomática. Richard frunció el ceño. ¿Protección diplomática? ¿Qué clase de juego era este? ¿Estaba trayendo a algún pariente inmigrante sospechoso para llorar sobre la pobreza? Las puertas en la parte de atrás de la sala del tribunal se abrieron, pero no fue un testigo quien entró. 2 hombres con trajes oscuros y auriculares entraron primero, escaneando la sala. Fueron seguidos por un hombre con un uniforme militar no americano. Era un uniforme gris pizarra con charreteras doradas y una faja roja. Él llevaba una pesada caja cubierta de terciopelo. Richard entrecerró los ojos.
El uniforme le resultaba vagamente familiar. Lo había visto en revistas usualmente asociadas con el viejo dinero europeo. El hombre del uniforme caminó directamente a la mesa de la defensa. Ignoró a todos los demás. Se detuvo frente a Sandra, golpeó sus talones con un chasquido agudo y se inclinó profundamente por la cintura. «Su Alteza», el hombre dijo, su voz densa con acento germánico. «La delegación ha llegado». Toda la sala del tribunal jadeó. Incluso la taquígrafa dejó de escribir. Richard se congeló. «¿Alteza?» Sandra Sterling. La mujer del cardigan de gran tamaño se puso de pie lentamente. Ella levantó la mano y se quitó el moño desordenado de su cabello, dejando que los largos mechones castaños cayeran por su espalda. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Ella se volvió hacia Richard. La mirada de sumisión había desaparecido. En su lugar había una mirada de autoridad aterradora y absoluta. «Gracias, coronel», Sandra dijo, su voz clara y autoritaria. «Puede presentar el sello al juez». Richard sintió un sudor frío brotar en su cuello. Miró a Jessica. Ella parecía confundida. «¿Richard?» Ella susurró. «¿Por qué ese tipo se inclina ante ella? ¿Es esto una broma?» Pero Richard lo sabía. En lo profundo de su intestino, la enfermedad comenzaba a subir. Él la había llamado campesina. Él la había llamado una nadie. Él observó cómo el coronel se acercaba al estrado y colocaba la caja de terciopelo ante el juez Calvetti. El juez la abrió. Dentro yacía un documento sellado con cera roja gruesa y un escudo dorado. Un escudo que representaba un águila bicéfala y una corona. «Su señoría», Arthur Pendleton dijo, sonriendo por primera vez. «Me gustaría presentar a la corte la verdadera identidad de la demandada. Ustedes la conocen como Sandra Sterling, pero su nombre legal reconocido por la Corte Internacional de Justicia y el Principado Soberano del Doria es Su Alteza Real, la princesa Sandra Sofía Balwis, tercera en la línea de sucesión al trono y única heredera del patrimonio Balwis». La boca de Richard se abrió. «Y», Arthur añadió, girándose para mirar a un Richard pálido y tembloroso, «ella es actualmente la dueña del banco que posee la hipoteca de la firma del señor Sterling». El silencio en la sala del tribunal fue roto por el sonido de Jessica Vane dejando caer su teléfono. El silencio en la sala del tribunal 304 no duró. Fue roto por la risa aguda e histérica de Richard Sterling. Era la risa de un hombre cuyo cerebro simplemente se había negado a procesar la información que le acababan de dar. «Princesa», Richard farfulló, poniéndose de pie y señalando con un dedo tembloroso a Sandra. «Princesa, su señoría, esto es ridículo. Mírenla, lleva un cardigan de una tienda de segunda mano. Cuenta cupones. Esto es algún tipo de truco elaborado para retrasar los procedimientos. Quiero que se la declare en desacato». Marcus Stone, el abogado de Richard, era más inteligente. Él no se estaba riendo. Él estaba mirando el documento en el estrado del juez con los ojos de un hombre que ve un tsunami acercarse a la orilla. Él reconoció el sello. Él sabía lo que el nombre Balwis significaba en la banca internacional. Significaba dinero antiguo. El tipo de dinero que no gritaba, sino que susurraba y los gobiernos escuchaban. «Siéntese, señor Sterling», el juez Calvetti ordenó, su voz severa. Él estaba estudiando los documentos con intensa fascinación. «Señor Stone, he revisado las credenciales proporcionadas por el coronel aquí. Parecen legítimas. El Departamento de Estado ha validado el sello». El juez miró por encima de sus gafas a Sandra. «Señora Sterling, o debería decir, Su Alteza, ¿por qué el engaño? ¿Por qué entrar en un matrimonio bajo una falsa pretensión de pobreza?» Sandra permaneció de pie. Ella no miró al juez. Ella miró a Richard.
Sus ojos estaban llenos de una tristeza que rápidamente se endurecía en hielo. Porque su señoría, ella dijo, su voz llegando a la parte trasera de la sala, donde los reporteros ahora intentaban abrirse paso, avisados por la llegada de la Guardia Real. Yo crecí en un mundo donde todos querían algo de mí. Mi título, mi influencia, la riqueza de mi familia. Yo quería ser amada por mí. Solo Sandra, no la princesa. Ella dio un paso hacia la mesa del demandante. Cuando conocí a Richard hace 6 años, pensé que lo había encontrado. Pensé que él amaba a la chica tranquila del club de jazz. Oculté mi origen para proteger nuestro amor. Viví con su presupuesto, limpié su apartamento, cociné sus comidas, lo apoyé mientras él ascendía en la escala corporativa, consolándolo cuando perdía tratos, celebrando cuando ganaba. Interpreté el papel de la esposa solidaria y humilde, porque pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Ella hizo una pausa, su mirada cambiando a Jessica Vane, quien se encogía en su asiento. Yo no sabía que mientras yo ahorraba dinero recortando cupones para que pudiéramos permitirnos su imagen, él estaba gastando miles en cenas con mujeres como ella. El rostro de Richard estaba rojo, las venas de su cuello sobresalían. Su codicia, sin embargo, era más rápida que su vergüenza. Su mente corrió, espera, si ella es una princesa, si ella vale miles de millones. Una sonrisa enferma y codiciosa se extendió por el rostro de Richard. Él agarró el brazo de su abogado. Marcus, susurró frenéticamente. Olvida los 10,000, olvida el divorcio. Oh no, espera. Si nos divorciamos, yo obtengo la mitad. Nueva York es un estado de distribución equitativa. Si ella ocultó activos, tengo derecho a ellos. Richard se puso de pie, enderezándose la corbata, su arrogancia regresando en una avalancha. Bueno, él tronó. Esto es ciertamente una sorpresa, pero la ley es la ley. Su señoría, estamos casados. Sus activos son propiedad conyugal. Si mi esposa es realmente de la realeza, entonces yo soy un príncipe por matrimonio. Y si vamos a divorciarnos, tengo derecho al 50% del patrimonio Balwis para mantener el estilo de vida al que debería haberme acostumbrado si ella no me hubiera defraudado. ¡Quiero la mitad! Richard gritó, golpeando su mano sobre la mesa. Quiero la mitad del banco, la mitad del patrimonio, la mitad de todo. Los ojos de Jessica Vane se iluminaron en la fila de atrás. La mitad de un reino. Ella de repente se sentó más erguida, arreglándose el cabello. El abogado de Sandra, Arthur Pendleton, soltó una risa seca y polvorienta. Sonó como hojas raspando en una acera. Señor Stone, Arthur dijo, abriendo su maletín maltratado de nuevo. Creo que su cliente está olvidando algo muy importante. Un documento en el que él insistió con gran agresividad hace 6 años. Richard se congeló. Arthur sacó una sola hoja de papel amarillenta. Anexo B, su señoría, el acuerdo prenupcial. La sangre de Richard se heló. Él recordaba. Hace 6 años, Richard acababa de ganar su primer millón. Sandra parecía una camarera arruinada. Richard había estado aterrorizado, paranoico, de que ella fuera tras sus escasos ahorros. Él había contratado al abogado más desagradable que pudo encontrar para redactar un acuerdo de protección. Arthur comenzó a leer, su voz goteando ironía. Cláusula 14, sección B, redactada por el propio equipo legal del señor Sterling. En caso de disolución del matrimonio, independientemente de la causa, cada parte conservará la propiedad exclusiva de todos los activos, títulos, herencias. Se aclara la garganta,
y propiedades aportadas al matrimonio o adquiridas independientemente durante el matrimonio. No habrá división de bienes. Lo que es de él permanece de él. Lo que es de ella permanece de ella. Arthur bajó el papel. El señor Sterling fue muy específico, su señoría. Él le dijo a mi cliente, y cito de la transcripción de la declaración jurada, «No quiero que toques un centavo de mi dinero ganado con tanto esfuerzo cuando te deje». La sala del tribunal estalló en murmullos. Él se autoexcluyó. Arthur dijo, sonriendo, «Este acuerdo prenupcial es inquebrantable». El señor Sterling insistió en él para proteger sus millones. Al hacerlo, protegió los miles de millones de su Alteza. «No», Richard jadeó. «No, eso fue para mi protección. No estaba destinado a... Yo no sabía...». La ignorancia del patrimonio neto de su esposa no es una defensa legal para anular un contrato que usted la obligó a firmar. El juez Calvetti dijo, conteniendo una sonrisa. El acuerdo prenupcial se mantiene. Señor Sterling, usted no obtiene nada del patrimonio Baldwin, ni un centavo. Richard se desplomó en su silla, pareciendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero Sandra no había terminado. «En realidad, su señoría», Sandra dijo, dando un paso adelante, «no hemos terminado con las finanzas. Mientras Richard no obtiene nada mío, necesitamos discutir lo que él me debe». Richard levantó la vista, confundido. «¿Deberte? Yo pagué por todo. Yo pagué el alquiler. Yo pagué las facturas». «¿Usted las pagó?», Sandra preguntó suavemente. «¿O las pagó con dinero que pidió prestado?». Arthur Pendleton sacó una gruesa pila de archivos. «Parte 4 de nuestra presentación, su señoría. El asunto de Sterling and Finch y los préstamos del Banco Real del Doria». El aire en la sala del tribunal había cambiado de tenso a depredador. Richard Sterling ya no era el cazador. Él era la gacela herida, y los leones estaban dando vueltas. «¿De qué está hablando?». Richard espetó, aunque su voz carecía de su habitual mordacidad. «Mi empresa es sólida. Tenemos liquidez». «Señor Sterling», Arthur dijo, «su empresa Sterling and Finch opera en gran medida con adquisiciones apalancadas. Usted pide prestadas cantidades masivas de dinero para comprar empresas. Las desmantela para obtener piezas y las vende. Es un modelo de negocio arriesgado. Y hace 3 años, cuando su adquisición hostil del grupo TechCore fracasó, usted necesitó una entrada masiva de efectivo para evitar que su empresa colapsara». Richard palideció. Eso era un secreto. Solo su director financiero sabía sobre el desastre de TechCore. «Usted solicitó un préstamo privado», Arthur continuó. «Un préstamo de $25 millones. Usted lo aseguró a través de una corporación fantasma en Zurich para ocultarlo a su junta directiva. El prestamista fue Vanguard Capital». «¿Y qué?», Richard dijo, sudando profusamente. «Es un préstamo comercial estándar. Estoy pagando la deuda». «Vanguard Capital», Sandra interrumpió, su voz aguda, «es una subsidiaria de propiedad total del patrimonio real de Valuasir. Yo soy la prestamista, Richard». La boca de Richard se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Y Sandra continuó, acercándose a él. «Usted no está pagando la deuda. Usted perdió los últimos 3 pagos porque estaba demasiado ocupado comprando un ático para la serie Meet Vane». Sandra dirigió su mirada a la segunda fila. Jessica Vane vio la mirada y retrocedió físicamente. «Hablemos de ese ático», Sandra dijo. «Apartamento 4B, en la Torre Obsidiana, $5 millones pagados por Jupiter Holdings». «Pero Jupiter Holdings no tiene ingresos. El dinero fue desviado de las cuentas operativas de Sterling and Finch, cuentas que son garantía para el préstamo que usted me debe».
Eso es malversación, el juez Calvetti señaló, sus cejas levantándose. Y fraude. Exactamente, su señoría, Arthur dijo. Dado que los fondos utilizados para comprar el apartamento fueron robados de la garantía del préstamo, el apartamento es técnicamente propiedad del banco, lo que significa que es propiedad de Su Alteza. Sandra miró a Jessica. Señorita Vane, entiendo que ha estado redecorando. Espero que no haya desempacado todo. Jessica se puso de pie, su rostro manchado de ira y miedo. No puedes echarme. Es mi apartamento. Richard lo puso a mi nombre. Él lo puso a nombre de una empresa fantasma, Arthur la corrigió. Una empresa que ahora está siendo embargada por decomiso de activos. La orden de desalojo fue presentada esta mañana. Las cerraduras están siendo cambiadas mientras hablamos. Richard, Jessica gritó, volviéndose hacia él. ¡Haz algo! Mi ropa está ahí. Mis joyas. Richard estaba hiperventilando. Sandra, por favor, tartamudeó. Seamos razonables. Podemos arreglar esto. Yo no sabía. Si hubiera sabido quién eras. Si hubieras sabido, Sandra interrumpió, me habrías amado por mi dinero, lo cual es aún peor que odiarme por ser pobre. Ella se volvió hacia el juez. Su señoría Richard Sterling está en incumplimiento de contrato en un préstamo de $25 millones. Bajo los términos del acuerdo, que irónicamente él firmó sin leer la letra pequeña porque estaba demasiado ocupado apurándose a una cena de negocios con la señorita Vane, el prestamista tiene el derecho a un reembolso inmediato y total ante cualquier evidencia de malversación. Sandra puso una mano sobre la mesa. Estoy reclamando el préstamo, Richard. Quiero los 25 millones hoy. No los tengo. Richard chilló. No tengo 25 millones en efectivo. Todo está atado en acciones. Si vendo ahora, el mercado lo verá. Las acciones se hundirán. Lo perderé todo. Entonces lo perderás todo. Sandra dijo fríamente. Justo como planeaste que yo lo perdiera todo. Querías que yo estuviera en la calle con $10,000. Simplemente estoy devolviendo la energía que me diste. Esto es vengativo, Marcus Stone gritó, tratando de encontrar un punto de apoyo legal. Esto es una vendetta personal disfrazada de transacción comercial. Es justicia, el juez Calvetti dijo. Si su cliente malversó fondos para comprarle un apartamento a un amante mientras incumplía un préstamo, el prestamista tiene todo el derecho de incautar activos. La Corte concede la moción para el congelamiento inmediato de las cuentas personales y comerciales del señor Sterling. El golpe del mazo sonó como un disparo. Activos congelados, el juez declaró. Señor Sterling, le sugiero que encuentre una manera de pagar a su esposa o se enfrentará a cargos criminales por la malversación. Richard se desplomó hacia adelante, llevando sus manos a la cabeza. Su traje a medida de repente parecía un disfraz. Estaba arruinado, pero la pesadilla no había terminado. Desde la parte de atrás de la sala del tribunal, las pesadas puertas se abrieron de nuevo. Esta vez no era la realeza, era la prensa. Habían pasado la seguridad. Los flashes se encendieron, cegando en la tenue sala del tribunal. Y en medio del caos, Jessica Vane hizo su movimiento. Se dio cuenta de que el barco se hundía y que ella no iba a ahogarse con el capitán. Ella se apresuró sobre el banco, corriendo hacia el pasillo para escapar de las cámaras. Pero al pasar a Richard, se detuvo. ¡Perdedor!, le gritó, su voz lo suficientemente aguda como para romper el cristal. Dijiste que eras rico, dijiste que eras el rey de Nueva York. Solo eres un estafador arruinado. ¡Jessica! ¡Espera! Richard intentó alcanzarla. Ella le apartó la mano de un golpe. No me toques. He terminado. Voy a la prensa.
Les diré que tú también me engañaste. Soy una víctima. Ella se giró para correr, pero tropezó con el dobladillo de su vestido ajustado, cayendo al suelo de la sala del tribunal justo delante de los sensatos zapatos planos de Sandra. Sandra miró a la mujer que la había atormentado con mensajes de texto y fotos durante el último año. Ella no se burló. Ella no se rió. Ella simplemente la rodeó como uno rodea un charco de agua sucia. Su señoría, Sandra dijo, su voz cortando a través del ruido. Tengo una solicitud más con respecto a la custodia. No de niños, ya que no tenemos ninguno, sino del perro. La cabeza de Richard se levantó de golpe. ¿Buster? No puedes llevarte a Buster. Él es mi perro. Buster, Sandra dijo, es un Golden Retriever que pasa 12 horas al día en una jaula porque usted está en el trabajo o con su amante, y usted lo patea cuando ladra. Usted olvida alimentarlo. Ella le hizo una señal al coronel. Mi equipo de seguridad ya ha recuperado a Buster del apartamento. Actualmente está en un jet privado a Eldoria, donde tendrá 10 acres de jardines reales para correr. ¡Robaste a mi perro! Richard rugió, finalmente encontrando su ira de nuevo. Él se abalanzó hacia ella. Instantáneamente, los dos guardias reales de los trajes se movieron. Fue un borrón de movimiento. Antes de que Richard pudiera acercarse a menos de 3 pies de Sandra, él estaba boca abajo en el suelo del parquet, su brazo torcido a su espalda, una rodilla presionada en su columna. Agresión a un dignatario real, el coronel declaró con calma. Eso es un delito grave, señor Sterling, y dado que involucra a un diplomático extranjero, ahora es un delito federal. Richard gimió, su rostro presionado contra el suelo, mirando de reojo los tacones altos de Jessica Vane mientras ella huía de la sala. Sandra lo miró. Te amé, Richard, ella susurró. Realmente lo hice. Pero tú mataste ese amor día a día, mentira tras mentira. Querías un trofeo. Perdiste el único premio real que alguna vez tuviste. Ella se volvió hacia su abogado. Señor Pendleton, terminemos esto. Pero mientras los guardias levantaban a Richard, un hombre con un traje frenético irrumpió por las puertas. Era el director financiero de Sterling & Finch. «¡Señor Sterling!», el director financiero gritó, ignorando al juez y a los guardias. «Señor Sterling, las noticias. Ha salido. La noticia de que el Banco Real ha reclamado el préstamo. Las acciones están cayendo libremente. La Junta está celebrando una reunión de emergencia. Están votando para destituirlo como CEO». Los ojos de Richard se abrieron de par en par. No era solo el dinero, era su identidad, su trabajo, su título. «No», gimoteó. Sandra se detuvo en la puerta. Ella miró hacia atrás. «Oh», ella dijo, «olvidé mencionar. Compré la mayoría de las acciones de The Sterling & Finch esta mañana. Soy la nueva presidenta de la Junta. Y Richard, estás despedido». La transición del ambiente lujoso y con temperatura controlada de la sala del tribunal al caos de la acera afuera de la Corte Suprema de Manhattan fue impactante. Richard Sterling no salió caminando. Lo hicieron marchar. Los agentes federales que lo habían puesto bajo custodia no eran los educados tipos de seguridad corporativa que él estaba acostumbrado a intimidar en el edificio de su oficina. Estos eran agentes del Distrito Sur de Nueva York, SDNY, la oficina de fiscales más agresiva del país, conocida por desayunarse lobos de Wall Street. «Manos en la cabeza, cuidado con la cabeza». Un agente ladró mientras empujaban a Richard hacia un SUV sin distintivos que esperaba. Las luces intermitentes de las cámaras de prensa eran cegadoras. Era un circo mediático. La historia se había filtrado instantáneamente. Princesa multimillonaria derriba a tramposo de Wall Street.
Era el tipo de titular que vendía periódicos y los paparazzi estaban en un frenesí. «Richard, Richard», un reportero del New York Post gritó, empujando un micrófono hacia la ventana mientras la puerta del coche se cerraba de golpe. ¿Es cierto que robaste dinero para comprarle un condominio a un amante? ¿Cómo se siente ser despedido por tu propia esposa? Richard no respondió. Él no podía. Estaba hiperventilando en la parte trasera del coche, sus muñecas esposadas tan fuertemente que el metal le mordía la piel. Miró su Rolex Daytona de platino. «Yo me lo llevo», el agente sentado a su lado dijo, extendiendo una mano. «¿Qué? No». Richard tartamudeó. «Esto es propiedad personal. El acuerdo prenupcial cubre los activos civiles en un divorcio», el agente dijo, su voz desprovista de simpatía. «Esto es una incautación federal para una investigación criminal por fraude electrónico y malversación. Productos del crimen. Entréguelo». Richard observó, temblando, cómo el agente desabrochaba el reloj, el símbolo de su estatus, la primera gran compra que había hecho cuando se convirtió en vicepresidente, y lo dejaba caer en una bolsa de evidencia de plástico. Cayó con un golpe sordo. El viaje al Centro Correccional Metropolitano MCC en el Bajo Manhattan fue silencioso. Esto no era la prisión de club de campo de la que había bromeado con sus amigos financieros. Aquí es donde mantenían a terroristas y narcotraficantes. El Guantánamo de Nueva York. Mientras Richard era procesado, despojado de su traje a medida y obligado a ponerse un mono rígido, de color naranja brillante que olía levemente a moho y detergente industrial. La realidad de su situación comenzó a calar. Él ya no era Richard Sterling, el amo del universo. Él era el recluso número 7422. De vuelta en la ciudad, el desmantelamiento de su vida estaba ocurriendo a la velocidad del rayo. Sandra estaba en el ático de la Torre Obsidiana, el apartamento que Richard había comprado para Jessica. Era una ostentosa exhibición de dinero nuevo, sofás de cuero blanco, espejos con pan de oro y arte moderno agresivo. «Su Alteza», el coronel dijo, entrando con una tableta. «Hemos asegurado las instalaciones». Vine ha huido, pero dejó la mayoría de sus pertenencias. «Queme los muebles», Sandra dijo, su voz tranquila. «Done la ropa a un refugio para mujeres, pero retire las etiquetas primero. No quiero que nadie sepa de dónde vinieron». «¿Y las cuentas bancarias?», el coronel preguntó. «Congeladas», Sandra confirmó. Ella caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que Richard pensó que poseía. Él pensó que estaba jugando ajedrez, coronel, pero no se dio cuenta de que estaba jugando en un tablero que yo compré hace 10 años. Mientras tanto, Jessica Vane estaba descubriendo que la lealtad en el mundo de los influencers es más delgada que el cristal de un smartphone. Ella estaba sentada en un Starbucks a 3 cuadras de distancia, tratando furiosamente de borrar fotos de su Instagram. Cada foto de ella y Richard en un yate. Cada foto del collar de diamantes que él le compró con fondos robados. Cada pie de foto petulante sobre manifestar abundancia. Pero el Internet es para siempre. Su sección de comentarios ya era una zona de guerra. Miles de comentarios llegaron. «Rompe hogares. Robaste a una princesa. Equipo Sandra. Devuelve el dinero». El teléfono de Jessica vibró. Era su agente Mike. «Mike». Ella lloró, el alivio inundando su voz. «Gracias a Dios. Tienes que ayudarme a darle la vuelta a esto. Podemos decir que yo también fui una víctima. Podemos decir que él me mintió sobre estar separado. Podemos hacer una entrevista exclusiva con Oprah». «Jessica», Mike dijo, su voz fría, «la agencia te está despidiendo, con efecto inmediato».
¿Qué? Jessica chilló, haciendo que los clientes de la cafetería se giraran y la miraran. No puedes despedirme. Tengo un contrato. El acuerdo del té desintoxicante. La compañía de té acaba de llamar, Mike dijo. Te están demandando por incumplimiento de la cláusula de moralidad. Y Jessica, yo conseguiría un abogado si fuera tú. Los federales acaban de llamar a mi oficina buscándote. Quieren saber sobre las joyas que Richard te dio. Si aceptaste regalos sabiendo que fueron comprados con dinero robado, eso es receptación de bienes robados. Eso es tiempo en la cárcel. La línea se cortó. Jessica se quedó mirando el teléfono. Sus manos comenzaron a temblar. Miró por la ventana y vio una patrulla de policía rodando lentamente por la calle. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Ya no pensaba en Richard, pensaba en la supervivencia. Abrió sus contactos y se desplazó hasta que encontró un número que había guardado de una tarjeta de presentación que Richard había dejado tontamente sobre la mesa una vez. Marcus Stone, abogado, marcó. Señor Stone, ella susurró cuando él contestó. Soy Jessica. Tengo información sobre Richard. Tengo correos electrónicos. Tengo mensajes de texto donde él habla de las cuentas offshore. Le daré todo. Solo manténgame fuera de la cárcel. Al otro lado de la línea, Marcus Stone, quien acababa de ser despedido por Richard porque los cheques de Richard habían rebotado, sonrió con una sonrisa depredadora. Siga hablando, señorita Vane. Stone dijo, estoy escuchando. 3 meses después, la sala del tribunal era la misma, pero la dinámica se había invertido por completo. Esto no era una audiencia de divorcio en un tribunal de familia. Era la Corte Federal de Distrito, presidida por la juez Sylvia Thorne, una mujer conocida en el circuito legal como El Martillo. Richard se sentó en la mesa de la defensa. Había perdido 20. Su cabello, usualmente teñido y peinado, estaba encaneciendo en las raíces y adelgazándose. El mono naranja le colgaba de su estructura. No había un equipo legal de alto poder a su alrededor. Marcus Stone se había recusado debido a la falta de pago de las retenciones, y Richard ahora estaba representado por un defensor público, un hombre de aspecto cansado llamado Gary, que manejaba otros 40 casos. La galería estaba llena, pero Richard no miró a la multitud, mantuvo sus ojos en la mesa. No podía soportar mirar la primera fila. En la primera fila estaba Sandra. Ella se veía impresionante. Ya no llevaba el cardigan gris. Llevaba un traje a medida de color azul marino intenso, perlas que probablemente valían más que toda la antigua empresa de Richard, y se mantenía con la compostura de una reina. A su lado estaba Buster, el Golden Retriever, con un chaleco de perro de servicio, luciendo más sano y feliz que en años. Señor Sterling, la juez Thorne dijo, mirando desde el estrado, usted se ha declarado culpable de 3 cargos de fraude electrónico, un cargo de malversación y un cargo de evasión fiscal. La evidencia en su contra es abrumadora. Yo estaba bajo presión. Richard carraspeó en el micrófono. Tenía la intención de devolverlo. Fue solo una crisis de liquidez. Usted robó $25 millones de un banco propiedad de su esposa para comprar bienes de lujo para una amante. La juez Thorne dijo, su voz goteando desdén. Eso no es una crisis de liquidez. Eso es codicia. Su señoría, el fiscal se puso de pie. El gobierno desea llamar a un testigo para la fase de sentencia para hablar sobre el carácter e intención del acusado. Proceda, la juez dijo. El gobierno llama a la señorita Jessica Vane. La cabeza de Richard se levantó de golpe. Jessica. La puerta lateral se abrió. Jessica entró. No llevaba su ropa llamativa habitual. Llevaba un vestido beige modesto y zapatos planos. No miró a Richard. Caminó directamente al estrado de los testigos.
Señorita Vane, el fiscal preguntó, ¿puede decirle a la corte lo que el señor Sterling le dijo con respecto a los fondos utilizados para comprar el apartamento? Jessica respiró hondo. Había llegado a un acuerdo. Inmunidad total a cambio de testimonio. Ella iba a enterrarlo para salvarse a sí misma. Él me dijo, la voz de Jessica vaciló, luego se fortaleció. Él me dijo que su esposa era estúpida. Dijo que ella era una sanguijuela y que él iba a agotar todas las cuentas antes de divorciarse de ella, para que ella se muriera de hambre. Él se rió de ello. Dijo que estaba moviendo el dinero a las Caimán para que los tribunales no pudieran encontrarlo. Dijo explícitamente, voy a dejarla en la miseria. Un jadeo recorrió la sala del tribunal. Richard se puso de pie, sus cadenas traqueteando. Mentirosa, tú me dijiste que lo hiciera. Tú dijiste que no estarías conmigo a menos que comprara el ático. ¡Orden! La juez Thorne golpeó el mazo. Siéntese, señor Sterling. Ella está mintiendo. Richard gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo hice por ti. Te amaba. Jessica lo miró entonces, fría y distante. Y tú no me amaste a mí, Richard. Te encantó que te hiciera sentir como un gran hombre. Pero eres pequeño, eres tan pequeño. Richard se desplomó de nuevo en su silla, sollozando. Era un sonido patético. El amo del universo se había ido. Todo lo que quedaba era un hombre solitario y roto. La jueza se ajustó las gafas. Señor Sterling, sus acciones fueron calculadas, crueles y maliciosas. Usted intentó defraudar no solo a un banco, sino a la persona que debería haber sido su compañera en la vida. Usted intentó usar el sistema legal como arma para abusar financieramente de su esposa. Ella tomó un papel. Sin embargo, la víctima, Su Alteza la Princesa Sandra, ha presentado una declaración. La jueza miró a Sandra. Sandra asintió levemente. Ella ha solicitado que la corte muestre misericordia. La jueza dijo, sorprendiendo a todos. Ella declara que no desea que usted se pudra en prisión por el resto de su vida, ya que cree en el potencial de redención. Richard levantó la vista, la esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Misericordia? Ella todavía me ama. Por lo tanto, la jueza continuó, lo estoy sentenciando a 10 años en prisión federal. Sin embargo, a petición de la víctima, recomiendo que sea colocado en la instalación de mínima seguridad en el norte del estado de Nueva York, con una condición. ¿Condición? Richard susurró. La instalación tiene un programa vocacional obligatorio, la jueza dijo, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Su Alteza ha dotado un ala nueva de la prisión específicamente para este programa. Es un servicio de lavandería. Usted pasará sus 10 años lavando, secando y doblando los uniformes de otros reclusos. Usted aprenderá el valor del trabajo doméstico que tanto despreciaba a su esposa por hacer. El mazo golpeó. 10 años, remitido a custodia inmediatamente. Richard fue arrastrado de pie. Mientras lo llevaban, miró a Sandra una última vez. Ella no estaba sonriendo. Ella no se estaba regodeando. Ella solo parecía aliviada. Ella levantó su mano y le hizo un pequeño saludo final. Adiós, Richard, articuló. Luego se volvió hacia el coronel. Vamos, tenemos una reunión de la Junta en Sterling and Finch. Voy a cambiar el nombre de la compañía hoy. ¿Cómo la llamará, Su Alteza? El coronel preguntó mientras salían, la prensa abriéndose para ellos como el mar rojo. Sandra sonrió poniéndose sus gafas de sol oscuras. Phoenix Capital, ella dijo, porque nos levantamos de las cenizas. Un año después, la humedad en el bloque de lavandería de la Institución Correccional Federal de Otisville era sofocante. Olía a lejía, sudor rancio y arrepentimiento.
El recluso se tequecuarriñó en el 22, se secó la frente con el dorso del brazo. Richard Sterling, antes un hombre que no tocaba un picaporte sin desinfectante de manos, estaba hasta los codos en un carrito de uniformes de prisión grises mojados. «¡Oye, Sterling!», un guardia gritó desde la pasarela. «Acelera el paso. El bloque B necesita esos monos doblados antes del mediodía o te quedas sin almuerzo». «Sí, señor». Richard masculló, agarrando una camisa pesada y mojada. Sus manos, antes cuidadas y suaves, ahora estaban rojas, agrietadas y cubiertas de callos. Él se movía mecánicamente. Sacudir, doblar, apilar, sacudir, doblar, apilar. Era la misma rutina día tras día. La ironía era una píldora amarga que tenía que tragar cada mañana. Se había burlado de Sandra por hacer la colada, le había dicho que era un trabajo servil por debajo de él. Ahora era toda su existencia. Durante su descanso de 15 minutos, Richard se sentó en una caja de plástico, en el área común, bebiendo agua tibia de un vaso de papel. Un pequeño televisor estaba montado en la esquina, usualmente reproduciendo repeticiones de deportes. Pero hoy el canal estaba sintonizado en una red nacional de noticias de negocios. Richard no estaba prestando atención hasta que escuchó la voz. Sorprendente cambio de un socio silencioso a la CEO más influyente de la ciudad de Nueva York. Demos la bienvenida a la mujer de negocios del año, Sandra Balwis. La cabeza de Richard se levantó de golpe. Allí estaba ella en la pantalla en alta definición. Se veía radiante. Llevaba un traje color crema que exudaba poder y gracia. Su cabello estaba suelto, brillando bajo las luces del estudio. No parecía la mujer ratonil de la que se había divorciado. Parecía una reina. El entrevistador se inclinó. Su Alteza, su compañía Phoenix Capital, acaba de adquirir la misma firma que una vez intentó arruinarla a usted. Usted convirtió una empresa de préstamos depredadores en quiebra en una enorme organización sin fines de lucro que ayuda a familias de bajos ingresos a comprar sus primeras casas. ¿Por qué? Sandra sonrió. Era una sonrisa genuina, una que Richard se dio cuenta de que no había visto en años porque él había sido quien la estaba extinguiendo. Porque, Sandra dijo suavemente, mirando directamente a la cámara, sé lo que se siente ser subestimado. Sé lo que se siente que alguien te mire y asuma que no vales nada. Quería construir un imperio que valorara el carácter por encima de la moneda. El dinero es fácil de conseguir. La lealtad. Ese es el verdadero lujo. Richard sintió un nudo en la garganta, y el entrevistador añadió, tenemos que preguntar. Hay rumores de un nuevo romance, un cierto duque de España. Sandra rió, un sonido brillante y feliz. Estoy muy feliz. He encontrado un compañero que me ama por quien soy, no por el título que ostento. A él no le importa la corona. A él simplemente le gusta pasear al perro conmigo. La cámara cortó a un clip de Sandra paseando a Buster, el viejo perro de Richard, en un hermoso parque, acompañada por un hombre alto y apuesto que miraba a Sandra como si ella fuera la única mujer en el mundo. Richard miró fijamente la pantalla, sus ojos ardiendo. Él tuvo eso. Él tuvo todo eso. Él tuvo una mujer que lo amó cuando él no era nadie. Él tuvo un perro leal. Él tuvo una vida cómoda, pero él lo había tirado todo por una influencer superficial y un ático que no podía permitirse. Hablando de la influencer, la barra de noticias en la parte inferior de la pantalla mostró un titular menor. Exestrella de redes sociales Jessica Vane se declara en bancarrota, atrapada robando en Walmart. Oye, Sterling. Otro recluso, un hombre grande llamado Miller, lo empujó. ¿No es esa tu ex esposa? Richard miró la pantalla, luego sus manos agrietadas y su mono naranja. No. Richard susurró, su voz quebrada.
Ella no es mi ex esposa. Ella es una extraña. Nunca la conocí en absoluto. Dura suerte, amigo. Miller rió dándole una palmada en la espalda. Ahora, vamos, la ropa interior no se va a doblar sola. Richard se puso de pie. Echó un último vistazo al rostro sonriente de Sandra en la pantalla, luego dio la espalda a la vida que podría haber tenido y regresó al vapor. ¡Guau! Habla de un baño de realidad, ¿verdad? Richard pensó que estaba jugando ajedrez, pero ni siquiera se dio cuenta de que era solo un peón en un juego que Sandra poseía desde el principio. Es una lección brutal, pero necesaria. Cuando te casas por dinero, lo pagarás cada día. Y cuando subestimas a los tranquilos, usualmente terminas cometiendo los errores más ruidosos. Quiero saber qué habrías hecho si fueras Sandra. ¿Le habrías mostrado misericordia a Richard y lo habrías enviado a la lavandería? ¿O lo habrías dejado pudrirse en máxima seguridad? Déjame saber tu veredicto en los comentarios de abajo. Leo cada uno. Si disfrutaste esta historia de karma y justicia, por favor, aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer para que pueda traerte más historias como esta. Y si aún no lo has hecho, dale a suscribirte y toca la campana de notificaciones para que nunca te pierdas el próximo drama. Gracias por mirar. Mantente leal y te veré en el próximo video.